El algoritmo de ordenamiento de Quicksort es el más eficiente de todos los que vimos en este curso o veremos. Fue creado en los años 60 por un gran científico en computación y realmente es el más eficiente, ya que funciona muy bien para conjuntos de datos muy desordenados. Es decir, cuanto más desordenado esté la cantidad o la lista de datos que queremos ordenar, mejor funciona. Suena increíble, ¿no? Pero es la realidad. Es uno de los más usados en términos de eficiencia de búsqueda y tiene algunos conceptos, pero el más básico de todos y el más potente es que está pensado en la frase conocida como divide y reinarás. Básicamente lo que hace es dividir en pequeños subconjuntos los datos analizados a través de la elección de un número pivotante, eje o ancla. ¿Por qué? Porque ese número te da el eje, te da el pivote, te da el ancla hacia la izquierda y la derecha de todos los números que quedaron ordenados o no a sus costados. Y a través de las siguientes sucesiones de pasos de ordenamiento haremos el mismo concepto, repetiremos, seremos recursivos en el llamado de esta función hacia los elementos que quedaron a la izquierda y a la derecha del que elegimos como eje, ancla o pivote. Te propongo pensar en un ejemplo para entender mejor de qué se trata este algoritmo de ordenamiento, pero antes de ver el ejemplo me gustaría que quede bien claro lo siguiente. Nosotros tomamos un número cualquiera al azar realmente, que sea nuestro pivote. Se dice pivote, pero pensalo como un eje, un ancla, una guía. Nuestra guía en el ejemplo, y la mayoría de las veces, se toma el primer número de la lista a ordenar. Esto es porque, como vos no sabés, ni vas a recorrer toda la lista, ni la vas a ver, no sabés cuál es el menor, el mayor. Podés tomar el primer número, podés tomar el último número de tu lista a ordenar, o podés tomar el del medio. Realmente es importante qué pivote tomes, es decir, qué número elijas como eje, como ancla de tu algoritmo de Quicksort, pero no es que vos puedas saber de antemano realmente cuál es. Hay algunos que eligen el primer número del conjunto de datos a ordenar, el último de los datos a ordenar y el del medio. Y entre los tres comparan rápidamente cuál es el más pequeño y eligen ese como pivote. Esa puede ser una buena alternativa, pero insisto, en términos de eficiencia, si tuvieras que ordenar 1 millón de registros, una lista de 1 millón de alumnos, por ejemplo, sería poco probable que entre el primero, el último y el del medio encuentres el del medio realmente de toda la lista ordenada. Así que, por simplicidad, generalmente nosotros vamos a elegir el primero del conjunto de datos o de la lista a ordenar. Vamos a ver el ejemplo a ver si queda un poco más claro. Entonces tenemos los números desordenados 4, 5, 2, 3, 6 y 1. Imagínate que el 4 ocupa la posición 0 dentro de tu conjunto y el 1 ocupa la última posición, es decir, longitud menos 1. N-1 le solemos llamar en este curso a la longitud de una lista, le llamamos n, y n-1 le llamamos al tamaño total, empezando a contar desde 0, ¿no? El Zero Based Index del cual hablamos. Por lo tanto, tenemos este conjunto de datos y lo vamos a ordenar con el método de ordenamiento de Quicksort. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dijimos recién. Tomamos o elegimos nuestro pivote, nuestro eje, nuestra ancla. Nuestro pivote será el primer valor del conjunto, es decir, el número 4. Al tomar el valor de pivote como 4, ponemos a los costados, imaginariamente por supuesto, llevamos a los costados de nuestro conjunto de datos a ordenar un índice, una flecha, un registro que nosotros tenemos para no perdernos el lugar, que va a ser el izquierdo y el derecho. Es decir, tenemos que llevar control de lo que pasa a la izquierda y a la derecha de nuestro conjunto total de datos, o de lo que estamos ordenando en este momento. En este momento en particular estamos ordenando todos los datos, por lo cual nuestro pivote será el 4, que es el primer elemento de la lista, y quedará suelto, entre comillas, o listo para ser llenado nuestra flecha izquierda,
queda apuntando la flecha derecha al último valor de la lista, que es el 1 en nuestro caso, y el pivote queda el 4. Yo sé que donde vaya el 4 voy a tener, ya para ordenar, una subconjunto, una sublista de elementos a la izquierda y uno a la derecha, y que el 4 va a estar en el lugar donde corresponda. Entonces empiezo a procesar esta lista de elementos desordenados. ¿Cómo hago eso? Pregunto, el que quedó apuntando un número, tengo dos punteros. Uno es el que quedó apuntando al número final y otro es uno que quedó vacío, es decir, ahora no tiene valor. ¿Por qué no tiene valor? Está esperando que un número menor a 4, menor al pivote, vaya de ese lado, se acomode. ¿Por qué? Porque sé que el 4 va a estar siempre en el medio. Menores a 4 irán a la izquierda, mayores a 4 irán a la derecha. Entonces el puntero izquierdo está apuntando a un lugar, entre comillas, vacío, es decir, está esperando que yo le ponga un número menor a 4, que es mi pivote. Por eso lo dejé libre. Entonces pregunto, ¿1 es menor a 4? Sí. 1 es el número que está apuntando, o el valor que está apuntando el puntero derecho. Por lo cual, 1 es menor a 4, sí. Como 1 es menor a 4, lo pongo del lado izquierdo. Ahora, derecho quedó vacío apuntando a lo que sería algo mayor a 4. Entonces, corro el puntero izquierdo, que yo ya sé que el 1 debe ir en ese lado, porque va a ir del lado de los menores a 4. Y avanzo el puntero en 1, es decir, pregunto, el siguiente al que está en 1 es 5. Si va ahí, porque 5 es menor a 4, lo dejo como está, pero como yo voy a preguntar, puntero izquierdo 5, ¿es menor a 4? No, es mayor, entonces ¿de dónde va a ir? De los derechos. Entonces lo tomo de donde está, que está en los izquierdos, y lo paso al puntero derecho. Lo corro al derecho, el izquierdo quedó vacío. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo no puede haber ningún número mayor a 4. A lo sumo serán iguales o menores. Entonces sigo preguntando del lado derecho. 6, ¿es menor a 4? No. Con lo cual estoy seguro que debe quedar donde está. Vuelvo a preguntar del puntero derecho. 3, ¿es menor a 4? Sí. Todo número menor a 4 va a ir de los izquierdos. Entonces lo tomo del puntero derecho y lo cambio al puntero izquierdo. Lo llevo al lado izquierdo. Entonces me queda, el conjunto hasta ahora queda 1, 3, puntero izquierdo en 2, todavía no pregunté si 2 es menor a 4, y puntero derecho está esperando. ¿Qué está esperando puntero derecho? O un número mayor a 4, o bien el 4, que va a ser nuestro eje, nuestro pivote entre todos los números que estuvimos ordenando hasta recién. 2, ¿es menor a 4? Sí, entonces no lo corro, corro el puntero izquierdo. Y acá viene algo clave, cuando izquierdo vale igual a derecho, o sea, cuando el número de la posición del puntero izquierdo es igual al puntero derecho cuando se cruzan, ahí va mi pivote. Entonces coloco el 4 en esa posición donde están apuntando izquierdo y derecho, que son iguales, pongo el pivote y me quedan todos los números, todo un subconjunto de elementos desordenados, pero que yo estoy seguro que son menores a 4 del lado izquierdo, y un subconjunto de números que yo sé que son mayores a 4 del lado derecho del subconjunto. Entonces, ¿ahora qué hago? Exactamente lo mismo, pero agarrando un número, divide y reinarás, ¿no? Un número más chico de elementos. Agarro, por un lado, todos los elementos que quedaron a la izquierda de 4, que ya sé que deben estar desordenados, pero sé que son menores a 4. Y por otro lado, después agarro los números que quedaron a la derecha de 4, que ya sé que son mayores a 4. Seguimos avanzando con el ejemplo. Entonces ahora tenemos estos dos subconjuntos, ¿sí? El de los menores a 4 y el de los mayores a 4. Vamos a tomar el de los menores a 4. Ese sería el 1, el 3 y el 2. ¿Cuál elegiremos como pivote o eje central? Muy bien, el 1, porque es el primero de los 3 que tenemos que ordenar. Entonces me queda vacía, entre comillas vacía, digo, esperando algún número a ser puesto, menor a 1. Ya sabemos que no habrá, ¿no? Pero bueno, la máquina no lo puede adivinar, así que lo tiene que preguntar. Queda vacío el puntero de izquierdo, esperando que venga un número menor al pivote. El pivote vale 1, dudo mucho que haya uno menor, en este ejemplo no lo hay seguro, así que preguntamos del puntero derecho. 2, ¿es menor a 1? No, es mayor, así que se queda de los derechos. Corremos el puntero hacia 3. 3, ¿es menor a 1? No, claramente no, así que se queda donde está. Corremos el puntero derecho para preguntar el siguiente. Ahora se cruzaron puntero izquierdo con derecho, con lo cual habíamos dicho que cuando puntero izquierdo valga lo mismo que derecho, ahí va el pivote, ahí va nuestro eje. Ya sabemos que a la izquierda de ese van a ir los negativos o los menores, y a la derecha de ese van a ir los mayores al pivote.
Entonces ahora tomamos otro subconjunto, el subconjunto del subconjunto, es decir, los números 3 y 2. Yo tengo que ordenar estos dos números que claramente están desordenados, porque viene 1, 3, 2, nos quedó así, y los voy a tener que ordenar. Para eso se toma un subconjunto. Ya tomé el subconjunto de 1, 3 y 2. Estaba ordenado. Como se fijan ahí, no fue tan eficiente el algoritmo porque tuvimos que preguntar un montón de cosas para que todo quede igual. Pero ahora que ya tenemos el pivote bien ubicado, el 1, sabemos que va a quedar ahí para siempre, en nuestro ordenamiento al menos. Ya sabemos que va a quedar ahí el 1, ahora tomamos el 3 y el 2 y los vamos a ordenar. Siempre con el mismo criterio. El 3 queda en el puntero izquierdo, el 2 queda en el puntero derecho. El primer elemento es el 3, con lo cual lo elegimos como pivote. El puntero izquierdo queda esperando por un número menor a 3, del lado de los izquierdos, acuérdense que van los menores al pivote. Y entonces preguntamos, ¿2 es menor a 3? Sí, entonces, como está vacío el puntero izquierdo, me está esperando un número menor a 3, vaya, se va el 2. El 2 queda en el lugar del puntero izquierdo, entonces como ahora llené el puntero izquierdo, avanzo el puntero izquierdo. Puntero izquierdo avanza en 1, pum, se mezcla con puntero derecho, es decir, valen lo mismo. ¿Qué pasa cuando valen lo mismo puntero izquierdo y derecho? Coloco el pivote ahí y sé que queda perfectamente ordenado. Es decir, como verás en pantalla, 1, 2, 3 y 4 están perfectamente ordenados. Ahora me tengo que ocupar del otro subconjunto, es decir, el que me quedó a la derecha del 4, de los mayores a 4, que fue el primer pivote, el primer eje que tomamos. Son los números 6 y 5, están desordenados per se, esto lo vemos nosotros porque lo estamos viendo y analizando, pero realmente no lo va a ver la computadora. Esto imagínate que pueden ser cientos de datos, miles o millones. Por lo tanto, tomamos 6 y 5, ponemos puntero izquierdo, puntero derecho. Puntero izquierdo apuntará al valor 6, puntero derecho al valor 5. Y empezamos. ¿Cuál será el pivote? Muy bien, el izquierdo, o sea, el primer valor del subconjunto. Y entonces nos queda el izquierdo esperando por un número menor a 6 que vaya y se ubique en esa posición. En este caso preguntamos, ¿5 es menor a 6? ¿Que es el pivote? Sí, claramente sí, por lo cual sacamos el 5 y lo ubicamos en el pivote, en el lugar izquierdo, en el eje izquierdo. Y ahora nos queda preguntar, ya avanzamos el izquierdo, ya nos quedamos con el izquierdo apuntando a 5, entonces avanzamos el puntero izquierdo en una posición. Cuando lo avanzamos nos da que izquierdo es igual a derecho, o sea, valen lo mismo, y cuando valen lo mismo, ¿qué hacemos? Terminamos de ordenar, o sea, ponemos el pivote en esa posición. Ahora sí, nos queda la lista perfectamente ordenada. Fíjense que hicimos exactamente el mismo proceso, pero para pequeñas sublistas, para pequeños subconjuntos, y esa es la clave de este algoritmo, que es divide y reinarás. Al dividir en pequeñas listas, en pequeñas sublistas, y tomando un pivote que va a quedar en la posición exacta donde debe quedar, estén o no perfectamente ordenadas sus sublistas, no importa, porque después las vamos a ir subordenando a medida que pasen las siguientes vueltas y llamados a esta misma función. Esta es un algoritmo que se llama recursivamente, es decir, se llama a sí mismo, porque como verán, hacemos lo mismo con cada sublista. Pero ya tenemos un número que va fijo, que va ordenado, que es el pivote, cada vez que puntero izquierdo y puntero derecho queden alineados, o sea que valgan lo mismo.